cordial y fraternal saludo, docentes y directivos docentes, de parte de la CDA tutoras Yamile García Gudelo, Diana Lisset Asprilla Porras, Paula Andrea Echeverry Polanco y quien les habla, Miriam Umaña Bolaños. Bienvenidos y bienvenidas al taller de acompañamiento, el portafolio del estudiante en el aprendizaje remoto. Para este ciclo 2, la propuesta es el portafolio escolar en el aprendizaje remoto, sin dejar a un lado las guías de aprendizaje o los proyectos que están trabajando, ya que ellos, de ellos mismos, pueden salir las actividades para que los estudiantes incluyan en su portafolio y de esta manera, tanto estudiantes como padres de familia y docentes, podremos seguir evidenciando esos procesos de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que el portafolio nos va a aportar herramientas para la educación formativa, porque desde ahí se va a fortalecer el trabajo autónomo, las habilidades, la autorregulación, entre otros, permitiéndole a nuestros estudiantes desarrollar e ir fortaleciendo la metacognición, es decir, una conciencia sobre todos los procesos de pensamiento y aprendizaje desde ellos mismos. Por lo tanto, el objetivo general es apropiar el portafolio del estudiante como herramienta para el desarrollo de estrategias cognitivas por medio de la selección y valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias de su trabajo escolar. Asimismo, se proponen dos objetivos específicos: identificar las estrategias cognitivas que se pueden desarrollar en el uso del portafolio del estudiante y que contribuyen a aprender más y mejor. El segundo objetivo específico es promover la aplicación de la metodología que propone el PTA para que los docentes acompañen a los estudiantes y en la elaboración y el uso del portafolio. Pasamos al momento de exploración, donde formulamos una pregunta de entrada o una gran reflexión. ¿Cómo ha utilizado los cuadernos y carpetas elaborados por sus estudiantes para hacer seguimiento y evaluación de sus aprendizajes? Esta pregunta se socializará en la CDA que cada uno de ustedes va a tener con su respectiva tutora en la fecha según el cronograma que ellas les envíen o como hayan pactado. Ahora bien, los principales retos de la educación en tiempo de cuarentena. Para argumentar los retos por los cuales está pasando la educación en nuestro país, se basaron en un estudio de la Universidad de Harvard y la OECD, quienes propusieron una encuesta para 98 países, entre ellos Colombia. La pregunta en la cual se basaron fue: ¿cuáles son las estrategias que estos países desde sus sistemas educativos han propuesto para abordar la educación en tiempos de cuarentena? El resultado arrojó estos 4 grandes retos. El primero: docentes, padres de familia, cuidadores, instituciones y sistemas educativos están preocupados por garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. De esta manera se han propuesto diferentes estrategias y herramientas para seguir respondiendo por el aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El segundo reto tiene que ver con apoyar a los estudiantes que carecen de habilidades para el estudio independiente durante la crisis. Esto ha llevado a los docentes a poner en marcha y a proponer herramientas y estrategias para que los estudiantes vayan fortaleciendo la autorregulación y la autonomía desde sus hogares. Dichas actividades se pueden ver planteadas en los proyectos o en las guías o en las diferentes tareas que van indicando cada uno de los docentes.
El tercer gran reto es proponer alternativas ante la baja disponibilidad de infraestructura y herramientas tecnológicas. Para nosotros, este es uno de los grandes retos, pues no somos ajenos a que lastimosamente no tengamos cobertura para toda nuestra zona o toda Colombia. Pero esto no ha dejado atrás esa particularidad de los docentes, esas ganas de tener de alguna forma cerca a sus niños y a sus niñas. Igualmente, nos han presentado diferentes estrategias como la radio, la televisión, las cartillas, las mismas guías de aprendizaje para atender la no disponibilidad de herramientas tecnológicas. Del mismo modo, los docentes, como lo resalté anteriormente, han puesto toda su creatividad, su esfuerzo y preocupación por seguir atendiendo a sus estudiantes en esta labor titánica. El cuarto y último reto que presentó la encuesta fue atender a la salud emocional de los estudiantes. La situación actual nos ha puesto en un escenario de vulnerabilidad económica, de salud, laboral, entre otros, afectando la estabilidad emocional de muchas de nuestras familias. Es por eso que se propone seguir diseñando actividades donde se apoye la sana convivencia en los hogares, porque de alguna forma nuestros niños y nuestras niñas por toda esta situación se han visto afectados. El no volver a ver a su maestra, el no volver a compartir con sus compañeros, los problemas internos que se presentan en los hogares por esta situación tan dramática que estamos viviendo. Pero aquí estamos y seguiremos apoyándolos en todos esos procesos. Por lo tanto, queremos mirar qué vamos a hacer, cuál es la solución, cuál es la propuesta que desde la práctica y la transferencia el programa va a ser el acompañamiento a distancia o a remoto. Ese acompañamiento se basa en la utilización del portafolio del estudiante. Esto con el fin de ¿qué? De impulsar y valorar el trabajo autónomo, la autorregulación, los procesos de metacognición y, por supuesto, esa evaluación formativa. Por lo tanto, desarrollaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo se trabaja en el portafolio del estudiante? ¿Cómo vamos a usar el portafolio del estudiante? Reciban un cordial saludo, profesores, directivos docentes, y como venía en la explicación la licenciada Miriam, vamos a hablar acerca del portafolio del estudiante como la estrategia para poder hacer un seguimiento y ayudarnos en todos los aspectos de la evaluación formativa. Bien, el portafolio como herramienta, como instrumento, como herramienta que propende el aprendizaje y la evaluación y sobre todo el aprendizaje autónomo, nos permite tener un seguimiento ¿ya? De las acciones que tienen los estudiantes, porque esta estrategia permite poder compilar ¿ya? Todas las actividades y todos los elementos importantes que puedan tener nuestros estudiantes, almacenarlos, archivarlos y así poder tener un aprendizaje autónomo en el momento que el estudiante quiera volver a los documentos. Tiene una particularidad el portafolio de la toma de conciencia. Esta toma de conciencia le hace al estudiante, bueno, tengo que hacer muy bien mi trabajo para poder archivarlo, porque este me puede servir como recordatorio o como tip para poder volver a recordar lo que tengo de aprendizaje o lo que hice en el desarrollo, en este caso, si estamos trabajando con las guías. Una autorregulación. Miren, tenemos, ya son 3 palabras importantes aquí. Autónomo, toma de conciencia, autorregulación. Todo es muy propio, es un proceso muy propio y esto es a lo que podemos llegar
si tenemos un buen desarrollo durante esta educación remota, es ideal que podamos llegar a un aprendizaje autónomo, a una toma de conciencia y a una autorregulación de los aprendizajes o a las metas que ustedes propongan como docentes alcanzar. Y la metacognición, revisar ese proceso, revisar el proceso, cómo va, cómo lo estoy haciendo, ya ser consciente de las tareas que estoy haciendo para poder llevar hacia cabo un aprendizaje significativo. Estos son los beneficios de trabajar el portafolio. Bien, ahora vamos a entrar a que muchos teóricos, en especial Virus y Danielson, han dado a entender que el portafolio como experiencia, como herramienta, es muy importante y nos ayuda sobre todo a empezar la evaluación formativa. ¿Qué entendemos por portafolio en la educación? Bien, Virus en 1990 nos dice: es más que una mera caja llena de cosas. Se trata de una colección sistemática y organizada de las evidencias utilizadas por los docentes y los alumnos para supervisar la evolución y el conocimiento, las habilidades y actitudes de estos últimos en una materia determinada. Como ven, no es simplemente una carpeta llena de hojas, ya que le mandamos a archivar a los niños, no. También depende de la intención que tenga el docente a la hora de decirle: ojo, esta es la hoja que necesito que archives en tu portafolio. Entonces, para más adelante, en un momento de evaluación, en un momento que el estudiante quiera recordar, ¿ya? Y esto también es una estrategia cognitiva que le permite al niño decir: ah, esto está en el portafolio, me devuelvo ahí. Una especie de enciclopedia, de una autoenciclopedia que le va a servir al niño para más adelante. Los portafolios consisten en una colección de tareas de los alumnos, una serie de trabajos producidos por cada uno de ellos. Importante, la producción es personal, es de cada uno, y esto cobra un valor inmenso en el momento que el niño ya ve finalizado su portafolio, lo ve como algo grandioso y como la meta a llegar, y esto se vuelve totalmente, como les dije anteriormente, significativo. Esto lo dijo Danielson en el 2009. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve a un estudiante usar este recurso? Tenemos tres posiciones. Estas tres posiciones nos llevan a una motivación al logro. Tanto luchamos como docentes desde ahorita, desde nuestras guías de aprendizaje, que lleguen a esa meta. ¿Cómo los motivo? Bueno, el portafolio puede ser una herramienta esencial para que exista la motivación al logro, a esa meta, que el estudiante quiera llegar a esa meta. Bueno, quiero realizar esto para archivarlo en mi portafolio y más adelante darle una mirada. Número 1, promueve la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje. Número 2, permite definir objetivos con claridad, que los alumnos los conozcan, ayudan tanto a concentrarse, a centrarse en las tareas de la enseñanza y al aprendizaje. Ojo con estas palabras: centra las tareas en la enseñanza y aprendizaje y en todo lo que ustedes, digamos, propongan y guíen al estudiante desde sus enunciados y desde sus instrucciones para poder que el estudiante archive algo importante en su portafolio. Ayuda a comprender y a tomar conciencia de las capacidades que se han ido desarrollando y a percibir la progresión del aprendizaje. La progresión, importante esta palabra. Mira el progreso, el poco a poco, cómo voy llegando. Y recuerden que esto es propio de la autoevaluación. Y la autoevaluación hace parte de la evaluación formativa. Con ello tenemos, como ya le hemos mencionado, miles de beneficios de tener esta estrategia del portafolio. Además que nos funciona muy bien a distancia, ya que los niños van a poder guardar lo importante de las guías de aprendizaje
no solamente en su cuaderno la consigna, sino que van a empezar a tener un recordatorio y un espacio para que lo que hicieron en cuarentena en este momento de educación virtual se convierta en algo significativo y lo puedan mostrar incluso cuando volvamos a las aulas. Entonces, esto contribuye a la reflexión, a todo lo que tiene que ver con el progreso y a todo lo que podemos observar en el día a día con los estudiantes. Facilita, ojo, también tiene muchos beneficios para los docentes, porque le facilita al docente tener cada vez una mayor autorregulación y también permite que usted, como docente, tenga o pueda llevarle el proceso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si es cada mes, si es cada 15 días, si es cada 8 días, bueno, estipular o acordar con el estudiante y con el padre de familia cuándo le pueden enviar el portafolio para que usted haga también un seguimiento de ello. Ahora entramos a la parte de práctica y transferencia con estas dos preguntas. ¿Cómo se trabaja con el portafolio del estudiante y cómo vamos a usar el portafolio del estudiante en el PTA? Muy bien. Vamos a tomar una reflexión de Danielson, la cual puede identificarnos con muchas de nuestras prácticas o prácticas que hemos conocido y con las experiencias de las tareas. Danielson nos dice, los estudiantes necesitarán una orientación con respecto al proceso de elaboración del portafolio. Después de todo, este procedimiento es contrario a sus expectativas tradicionales sobre la escuela. En un ámbito tradicional, los docentes asignan tareas, los alumnos las completan, las devuelven a aquellos quienes las corrigen y las entregan nuevamente a los alumnos, que o bien las tiran o bien las llevan a su casa. Esto nos hace pensar que a pesar de que hacemos todos nuestros esfuerzos, muchas veces en aquellas prácticas tradicionales con respecto a la formulación y los fines de la tarea, no la tenemos bien planteada. El portafolio va a servir de evidencia. El portafolio es una gran... Vamos a exponer 4 grandes etapas o 4 grandes momentos del portafolio estudiantil basados en los estudios de Danielson, quienes los hemos tomado y adaptados para hacer la explicación. Tiene 4 pasos o 4 momentos. El primero de ellos es la recolección. En este paso, el docente presenta y propone a los estudiantes cuáles son las actividades o la actividad que va a ir legajando en su portafolio. Enfatizan la importancia y el valor de conservar y revisar constantemente sus trabajos. Estas actividades las vamos a guardar ya que son muy importantes y de alguna manera nos van a servir para apoyarnos en los siguientes aprendizajes. Hacer este proceso de autorreflexión es muy importante porque ellos van a ver la valía que tiene su trabajo y asimismo pueden hacer esa autorreflexión de los pasos o los procesos que han dado para llegar a cumplir esa meta clara o ese objetivo que nosotros como docentes se los ponemos en la guía. En este paso, la guía, pues como la venimos haciendo, viene con esa serie de actividades que más adelante les vamos a ejemplificar. Con respecto a la selección, en este momento los estudiantes revisan sus trabajos con la ayuda de sus padres, de los cuidadores y de los docentes, para tener en cuenta esas evidencias en su portafolio y así mirar cuáles son esas oportunidades de mejora o esas debilidades que debe empezar a fortalecer. El tercer momento o el tercer paso es el de la reflexión. Es la etapa en la que los estudiantes expresan por escrito su valoración sobre los trabajos que han realizado y sobre sus progresos.
Esta etapa se encuentra al final de la guía, que es la propuesta que les vamos a hacer para la valoración de la autoevaluación. Es importante porque aquí ya viene un ejercicio de escritura y sobre todo los procesos que el mismo estudiante ha realizado, puesto que le permite una reflexión profunda en esos procesos que ha venido haciendo. Y un ejemplo puede ser cuáles son mis avances, cuáles son mis dificultades, entre otras preguntas. Y por último, y no menos importante, el cuarto momento o la cuarta etapa, que es la de la proyección. Aquí el estudiante observa su producto a partir de ese objetivo o meta que hemos trazado. Y ese objetivo o meta, pues, ya la debe tener bien clara. Y aquí es donde encuentra la mayor satisfacción y una gran motivación para él, porque ya ve su producto terminado. En la situación en la que estamos, ya los padres de familia, ya los cuidadores o los mismos estudiantes van a encontrar la forma de hacernos llegar ese portafolio. Puede ser en la devolución de las guías, puede ser por video, puede ser por correo electrónico, en muchas ocasiones por un transporte terrestre, un transporte fluvial, pero el objetivo es eso, que ellos así sea, que hayan pasado muchos días o varias semanas, sepan que los profesores están esperando para valorarles su trabajo, que todavía están allí pendientes de ese trabajo. Ya con los que tenemos más contacto, pues ellos ya van a saber según ese cronograma o según los tiempos que manejemos, las formas y los días en los cuales nos van a hacer llegar el trabajo. Muy bien, ahora el momento de la práctica. ¿Cómo vamos a usar el portafolio estudiantil en el PTA? Se proponen dos herramientas. Primero, el estudiante es quien propone los elementos para la metacognición, es decir, para que ajuste todos esos aprendizajes y esas experiencias que ha tenido a partir de esas actividades que se proponen de la guía. Y la segunda herramienta es el seguimiento del portafolio, ya que le permite al docente, al padre de familia o al cuidador observar cómo va el proceso del niño o de la niña. Es una tarea que tiene múltiples procesos, pero que la vamos a consolidar en una sola meta o en un solo objetivo que tengamos claro. Entonces, proponemos este texto para que los niños y las niñas, junto con sus familiares, puedan hacer la organización de su portafolio. Entonces, les iniciamos así. Queridos estudiantes, siguiendo atentamente estas instrucciones, vas a elaborar un portafolio por área, que te servirá para coleccionar las actividades que de ahora en adelante aparecerán en las guías de aprendizaje de las áreas que indique tu profesor o profesora, para tener en cuenta. En las guías de aprendizaje, en ciertas hojas, aparecerá un letrero de una imagen que te indican cuáles actividades archivarás o legajarás en tu portafolio. Entonces, ahí estamos viendo ese rótulo, ese letrero y el icono que nosotras sugerimos para trabajar las actividades que se van a compilar. Hemos escogido una serie de materiales que puedan tener desde casa, porque pues el objetivo no es que ellos tengan que comprar, sino por lo menos estos elementos que te tengan en casa. Entonces aparece un manos a la obra y aparecen materiales. Entonces puedes utilizar cualquiera de estos implementos, un folder, carpeta, 2 cartulinas, material reutilizable de una caja, entre otros. Si ellos tienen FOMI, si ellos ya tienen otros elementos, pues claro que los pueden usar. El segundo paso son los colores, los marcadores o lo que ellos tengan en casa, ¿sí? Para que empiecen a organizar y a pintar su portafolio. Y el tercero es que deben tener ega, tijeras, si tienen escarcha o todo lo que necesiten para decorar. Les vamos a dar un paso a paso
para ir elaborando ese portafolio. Ya deben, el primer paso es que deben alistar el material, el segundo paso es que en la tapa del folder la van a decorar, donde van a tener el nombre del área, van a tener un dibujo alusivo, el nombre completo, todo esto utilizando ese material reutilizable. Vamos a tener una portada donde va a aparecer el nombre de la institución, de la sede, el nombre completo del estudiante, fecha, grado, área, y un dibujo alusivo de lo que aprendiste de ese aprendizaje. Muy bien, aquí presentamos el primer ejemplo de la portada. Ellos escogen, como habíamos dicho anteriormente, un logo o un dibujo respectivo al área. En este caso es de lenguaje, entonces quisimos poner un libro feliz con, con algunas letras del abecedario. Aparece ya la portada donde ellos van a escoger su superhéroe, el dibujo animado que más le llame la atención, lo van a marcar, mi portafolio, van a poner el nombre de la institución, sede, ahí están los elementos que requerimos. Si los docentes desean imprimirle otros elementos, y ustedes son los conocedores del contexto, ustedes son los conocedores de todos esos niños y esas niñas que a diario están compartiendo con ella, lo pueden hacer. Tenemos aquí, ya en este ejemplo, aparece la actividad de la cual el niño, como ya reconoce ese icono y ya reconoce el letrero actividad para tu portafolio, y abajo está ese icono de esa maletica, de ese portafolio, él ya va a saber o ella ya va a saber que esa actividad la debe ir legajando o la debe ir guardando. En este caso, es una comprensión de lectura donde manejamos los niveles de ella misma. Igualmente aparece la portada para que el niño vaya legajando. Cada guía va a tener su portada para ir coleccionando y con su respectiva fecha. Aquí ya aparece, ¿sí? La guía de aprendizaje donde reiteramos el letrero, la actividad para tu portafolio, el icono que nosotras sugerimos. Si ustedes docentes quieren tener otro icono, pues lo usan, ¿sí? El hecho es que el niño empiece a reconocer cuál es ese icono, cuál es ese dibujo, cuál es ese elemento que le está indicando que debe ir guardando en su portafolio. Muy bien, como ya vimos todo este recorrido y lo que podemos hacer con nuestros niños y ustedes como docentes proponer de manera especial y también como un portafolio de manera muy personalizada y diseñada especialmente para que los niños puedan archivar, coleccionar todos estos trabajos y todo lo que nosotros les sugerimos desde las guías de aprendizaje es realmente especial y se debe convertir en un momento y en un elemento totalmente especial en esta cuarentena, en este momento de aislamiento, para que los niños empiecen a guardar sus trabajos y empiecen y sepan la importancia que tienen ellos para el momento que llegue otra vez volver al aula o que ustedes mismos recojan estas actividades a cierto momento, como explicaba la tutora Miriam. Bueno, esto se pueda convertir realmente en una motivación. Entendemos que en las guías de aprendizaje debe haber un espacio al final siempre de evaluación. Lo estamos manejando de manera de evaluación formativa con unas ciertas preguntas en las guías de aprendizaje que le permiten tanto al docente entender si el niño comprendió o llegó a la meta de aprendizaje y al estudiante como un proceso de autoevaluación. ¿Recuerdan lo que les venía diciendo? Pues sí, la autoevaluación viene obviamente engranada con la parte de evaluación formativa. Y a esa es la que le debemos apuntar en estos momentos de educación remota.
Entonces aquí la CDA les comparte esta serie de preguntas que ustedes pueden hacer en la última hoja de su guía de aprendizaje o alrededor de la construcción de toda la guía de aprendizaje para que haya un movimiento cognitivo, metacognitivo de sus estudiantes. Ejemplo de estas preguntas son, ¿qué sé del tema? ¿Para qué me sirve este aprendizaje? ¿Qué tan capaz me siento? ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Logré la meta deseada? ¿Qué aspectos puedo mejorar? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido? Estas preguntas, como lo ven, apuntan efectivamente al momento de autoevaluación. Y esto es para que no se nos olvide que en todos los procesos de aprendizaje debemos tener durante, antes, después, este momento, este tipo de preguntas que nos permiten un movimiento metacognitivo de nuestros estudiantes. Bien, anteriormente Miriam les estaba hablando de cómo hacer el portafolio, cómo hacerlo para los niños. La CDA Tutora les comparte también en los materiales de apoyo que cada tutora les va a compartir por correo electrónico o en una carpeta de Google Drive. Estos elementos, todos estos documentos que están aquí van a estar también añadidos a un correo o a la carpeta de Google Drive para que ustedes lo puedan descargar. Ojo, es una propuesta, no es una camisa de fuerza, es una propuesta para que ustedes como docentes puedan, bueno, hacer ese trabajo o puedan coger de ahí, adaptar, porque bien, cada contexto es totalmente diferente. Tenemos el recurso para el seguimiento por parte del docente. Bien, el tema del portafolio está muy bien para el estudiante, es una gran motivación, es una herramienta que le permite revisar, estar constantemente con los aprendizajes, coleccionar la importancia de todo este material que ustedes también con mucho cariño le hacen a los niños, pero también está esta parte que es importante y la invitación es a que ustedes hagan un seguimiento, si van a adoptar esta estrategia, le hagan un seguimiento con un listado muy sencillo, ¿cierto? Tenemos un listado muy sencillo pues, el listado con los nombres de los estudiantes, tenemos un encabezado, que el nombre de la institución, el grado, la asignatura, ¿cierto? Y ya aquí ya podríamos introducirle o podríamos ustedes ya mismo desde la parte personal de cuando diseñen su guía de aprendizaje, ustedes la hacen con una intención, con una meta de aprendizaje, bien, ¿por qué no en una de estas casillitas involucrarle el criterio de evaluación que ustedes han propuesto para esa guía? ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a la hojita o al desarrollo que ustedes impriman en la guía de aprendizaje y le coloquen el icono de portafolio, bueno, entonces el niño introduce, ustedes revisan esa actividad y le hacen el seguimiento de manera cualitativa o cuantitativa. Lo ideal es que sea cualitativo porque estamos hablando de un momento de evaluación formativa. Entonces, este formato le permite al docente hacer un seguimiento a la reflexión, ¿cierto? El docente tiene el ojo puesto sobre todo el portafolio, ¿cierto? Sobre todo lo que va haciendo el estudiante y los productos, miren, es de manera indispensable y los aprendizajes que se están alcanzando. Mejor dicho, todo esto se vuelve el tiempo en que usted recoge el portafolio, sea un mes, sea cada 15 días, sea semanal, eso depende pues ya del contexto como tal, o por un medio de una foto, sí, que ya depende de cómo ustedes manejen la comunicación con sus padres de familia y con los estudiantes. Bueno, esto se va a convertir entonces en un recurso para seguir, para hacer seguimiento, lo que tanto están pidiendo ustedes. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? ¿Cómo le hago el seguimiento al estudiante? El portafolio llegó para eso, llegó para solucionarles o para que ustedes adapten o tomen una idea para que hagan este seguimiento al aprendizaje. Y como último,
tenemos este momento de transferencia, que ya es una pregunta, como bien decía la tutora Miriam al principio. Esta pregunta ya tanto la tutora, ya en el cronograma o como hayan pactado con ella, van a hacer pues el seguimiento de esto. Entonces, la pregunta es, ¿considera que el portafolio del estudiante es un recurso que será útil para mejorar los procesos de seguimiento y valoración de los aprendizajes de los estudiantes en este tiempo de cuarentena? Esta respuesta pues la darán y la tienen en cuenta para el espacio de realimentación, o se la envían por escrito a su tutora para que hagan el espacio de conversatorio o realimentación por escrito. Bueno, profe, piensa en las fortalezas y oportunidades de mejora frente a la temática de este taller. Pronto en la realimentación podrás contarlo. Recuerden, puede ser una realimentación de manera sincrónica, que la tutora les proponga por medio del cronograma, o asincrónica, que es que ustedes envíen sus respuestas por correo electrónico o por WhatsApp y la tutora les dará la realimentación pertinente de acuerdo a estas 3 preguntas, la del inicio, esta última y esta de fortalezas y oportunidades de mejora. No siendo más, este es nuestro taller de acompañamiento, todo lo que tenía que ver con el portafolio. Les enviamos un saludo enorme y un abrazo enorme en estos momentos de aislamiento preventivo. Gracias, gracias miles, porque siempre están con nosotros, siempre están atentos, porque nos escuchan y porque nos ven. Hacemos esto con el mayor del cariño. Dios los bendiga. Chao. Chao, muchas gracias. Nos volveremos a ver en nuestros próximos talleres y STS concernientes a este ciclo. Muchas gracias.